¿Qué sucede cuando te acercas a Dios en tu vida? ¿Qué es lo que esto va a traer a tu vida? Porque es lamentable como hoy un gran porcentaje, la mayoría de las personas que nos llamamos cristianos, no hemos entendido la importancia de estar cerca del corazón de Dios. Y nos conformamos con lo que alguien nos predica, ¿sí? Y una vez, hace unos años atrás, ya varios años atrás, el Señor me trajo un ejemplo gráfico y desagradable al mismo tiempo. Y me dijo: ¿sabes lo que mis hijos han decidido hacer? Te lo quiero explicar de esta manera, me dijo. Es como que tú hicieras un banquete en tu casa y invitaras a todos a comer. Y en la mesa hubiera el mejor cabrito, ¿verdad?, que pueda existir, la mejor arrachera, ¿verdad?, y todas las comidas ricas que tienen aquí en México. Y una vez ya todos sentados a la mesa, les digas tú: los amo tanto que yo no quiero que se esfuercen en masticar la comida, así que yo lo voy a hacer por ustedes. ¿Quién de ustedes comería? Levanten la mano. Pues ninguno, ¿verdad? Dirían: esta señora está loca, ¿qué le pasa? ¿Cómo yo me voy a comer su comida masticada? Nosotros, los que predicamos la palabra, los que nos dedicamos al servicio del Señor, podemos hacer dos cosas. Podemos sembrar semilla y regarla, pero yo no te puedo dar crecimiento. Ese lo da Dios. Y cuando tú dependes solo de la comida espiritual que se te sirve cuando se te predica y no te conectas con el Dios de vida, no obtienes la sustancia de la comida, que es la que te alimenta y te sustenta para darte crecimiento. Y entonces te vuelves una persona que vas a la iglesia y dices: ¡wow! ¡Qué mensaje! O esa persona tenía unción, ¡qué poderoso estuvo! Pero si el domingo siguiente te preguntan de qué era el mensaje, no te acuerdas. Y lo único que recuerdas es que estuvo poderoso, es que había unción, pero no te dejó nada. Pero cuando tú entiendes que para ser cristiano es indispensable, necesario estar cerca del corazón de Dios, entiendes que solo Él da crecimiento, entonces te vuelves una persona que lo busca constantemente fuera de estas paredes, que tiene encuentros con Dios en todo tiempo. Te vuelves una persona que escudriña la palabra y busca la riqueza y la vida de la palabra. Y cuando eso sucede, estás conectado con la fuente de vida, estás conectado con aquel que da crecimiento, y vienes a la iglesia y dices: hay unción en el mensaje, hay poder. Oh, pero cuando estás sentado en tu silla, empiezas a oír la voz del Espíritu Santo, que empieza a revelarte la palabra a tu corazón, a tu necesidad, y empieza a transformarte de adentro y hacia afuera. Y cuando sales de este lugar, pueden pasar 20 años y no olvidas el mensaje, porque no solo hubo unción para decir que la persona tenía unción, sino que estabas conectado al que te ha ungido a ti, y tuviste el poder de Dios manifiesto dentro de ti, y te transformó para siempre. Y entonces no es un mensaje más, es algo que te cambió, que está vivo y nunca, nunca se olvida. Pasen 30 años porque cobró vida dentro de ti. Pero tú decides, yo decido qué tipo de persona quiero ser: un cristiano de verdad o uno de fachada. Y si quieres ser de verdad, es imposible lograrlo si no estás cerca de Dios. Entonces la palabra de Dios no se vuelve ese texto aburrido,
que no logras entender. Porque muchas verdades empiezan a revelarse a tu vida. Una de ellas es que este libro no está escrito para gente inteligente. Porque dice la palabra que a los inteligentes de este mundo los encontró necios. ¿O no? ¿Sabe para quiénes está escrito? Para los sedientos y los hambrientos de Dios. Porque cuando tienes hambre y sed de Dios, Él te revela su palabra. Porque no es con inteligencia que le entiendes, es con un corazón rendido, hambriento del Dios vivo, del Dios verdadero, que es fuente de vida inagotable para aquel que lo busca y bebe de Él. Entonces, en vez de tratar de leer la palabra con tu coeficiente intelectual, que no dudo que aquí hayan grandes coeficientes intelectuales porque Dios nos hizo inteligentes, pero cuando la tratas de leer con tu coeficiente intelectual, no la entiendes y te aburre. Pero cuando has entendido esta verdad, vas y le dices a Dios: ¿sabes qué? Tengo hambre de ti, revélame tu palabra. Tengo sed de ti. Es más, ya no la lees para ver, a ver qué otro mandamiento descubro para portarme mejor. No, la lees para encontrar el corazón de Dios. La lees para descubrir lo que hay en su pensamiento, para que cada vez que te expongas a sus pensamientos, los pensamientos de Él se vuelvan los tuyos. Para que esa palabra que transformó a muchos también cobre vida dentro de ti, te transforme. Para que te permita cada revelación estar más cerca del corazón de Dios. Y entonces todo cambia. Y tu caminar con Dios se vuelve un deleite, se vuelve una delicia y se vuelve algo que anhelas de forma constante. Y llegan los días de servicio y no estás diciendo: ay, estoy cansado y me toca ir porque si no voy van a saber que no fui. Tengo que marcar tarjeta. Ay, es domingo, el único día que podía dormir un poquito más. Y pues, bueno, ustedes sí duermen porque vienen hasta la tarde. Pero ya en la tarde, después de la comida, lo único que quieres es dormir, ¿verdad? Dices: ay, tengo que ir a la iglesia. Ya no. Porque sabes que en este lugar Dios ha preparado banquete para ti. Y quieres comer de esa revelación que Él está derramando sobre la iglesia, porque estás conectado con la fuente de crecimiento. Pero también tienes algo más, un deseo de venir a adorarle de forma colectiva, de decirle gracias porque has sido fiel. Y no puedo empezar mi semana sin darte gracias y adorarte, porque eres todo para mí. Y lo estamos cantando, lo cantábamos hace un minuto, ¿no es cierto? Sé mi todo, sé el centro. Pero yo quiero que usted sea honesto con usted mismo y se pregunte: ¿realmente eres mi todo, Señor? ¿Realmente eres el centro de mi vida? ¿Qué tan cerca estoy de ti? ¿Sabe? Cuando yo leo historias de la palabra, situaciones fuertes, duras, difíciles, adversas, en todo el sentido de la palabra, y yo veo hombres dispuestos a hacer cualquier cosa por serle fiel a Dios, yo me hago una pregunta: ¿qué vieron estos hombres y estas mujeres que no les importaba morir aún de las formas más atroces de muerte? ¿Qué tan cerca estaban que lograron entender que era mejor morir a perder todo lo que Dios tenía para ellos? ¿Qué tanto se había abierto el cielo delante de ellos para amar con todo su ser más a Dios por encima de cualquier cosa? Porque tienes a Daniel y te encuentras en un momento de su vida donde ya Dios lo había honrado, porque Dios quiere honrarte, porque Dios honra a los que le honran. Dios quiere engrandecerte, porque el que se humilla delante de Él es exaltado por Él.
Eso dice la palabra. Pero la ecuación es: primero honra para que esa honra caiga sobre ti de parte de Dios. Primero ríndete, humíllate para que luego seas exaltado. Porque en el mundo puedes recibir honra, puedes recibir exaltación, pero al final de tus días, perdición eterna. Pero en Él, la honra y el engrandecimiento lo glorifican a Él y guardan tu eternidad y te hacen llegar a la meta. Y entonces está Daniel ya engrandecido. En el reinado de Darío ya venía de otros reinados, 2, y ahora estaba en el tercero. Y a Darío se le ocurre levantar una estatua de oro. Y quería que todo el mundo, bajo su reinado, se rindiera y se postrara ante ella para darle adoración. Y el único que no lo estaba haciendo era Sadrac, Mesac y Abednego. ¿O no? ¿Quiénes eran estos? 3 amigos de Daniel. 3 amigos que vieron en Daniel un hombre que estaba cerca de Dios y que su vida los influenció para tomar el mismo camino. Y cuando el rey se enteró que ellos no se iban a postrar, el edicto decía que el que no lo hiciera sería echado al horno de fuego, ¿o no? Dice que se enojó tanto aquí estoy en Nabucodonosor, tanto Nabucodonosor, que lo mandó a calentar 7 veces, porque las respuestas que dieron Sadrac, Mesac y Abednego fue la siguiente. Estamos Daniel 3:16 y dice: y Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: nos es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, porque esta es la parte que me impacta, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estaba el horno de fuego encendido y estos 3 muchachos que habían caminado con Daniel y lo habían visto adorar y serle fiel a Dios, y habían visto la obra de Dios en Daniel, tenían y conocían a Dios de tal manera que si Dios decidía dejarlos morir en un horno de fuego, estaban dispuestos a hacerlo. Yo puedo imaginarme, porque dice que agarró hombres fuertes y vigorosos y los amarraron y empezaron a caminar hacia el horno de fuego. Yo quiero que tú te preguntes, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? Lo que has decidido es serle fiel a Dios, y Dios está dejando que te amarren y que te lleven hacia un horno de fuego. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Te postrarías inmediatamente a la estatua de oro? ¿O continuarías avanzando hacia el horno? Porque lo que has visto de Dios es suficiente para que des la vida por Él. Necesitamos hacernos estas preguntas para poder descubrir a dónde está mi corazón. Y entonces, si lo encuentro en el lugar incorrecto, decirle a Dios: quiero acercarme más para que lleves mi corazón a ese lugar donde te pueda ver tan claramente, que tú seas realmente el centro de mi vida. Calentaron 7 veces más el horno, y los hombres que llevaban
a Sadrach, Mesach y Abednego murieron al abrir el horno. La llama era tan intensa que los mató de inmediato. Nabucodonosor se quedó observando y dice que de repente vio a 4, ¿no es cierto? Y les dijo: ¿a cuántos fue que metieron? A 3, ¿verdad? Sí, 3, pero hay 4. Entonces se acercó. ¿Y sabes cómo los llamó? Les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, hijos del Dios Altísimo. Tú sabes que los nombres que ellos recibieron, estos nombres babilónicos, querían destruir la identidad de ellos, porque cada nombre hebreo, judío, significaba algo que exaltaba a Dios. Y al cambiarle los nombres, eran nombres que exaltaban a los dioses de Nabucodonosor. Pero la identidad de ellos no estaba puesta en la autoridad de Nabucodonosor, sino en la autoridad del Dios que habían conocido. Y fueron fiel al nombre que a Dios había sellado en sus corazones y no al nombre impuesto por una falsa autoridad. Y cuando Él los saca del horno, esto es lo que sucede. Versículo 29. Por lo tanto, decreto, dijo Nabucodonosor, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Por quién quieres ser engrandecido? ¿A quién quieres confiarle tu vida? ¿De qué forma quieres caminar sobre la tierra de tal manera que puedan ver al Dios vivo glorificándose a través de ti? ¿Cuán cerca estás dispuesto a estar de Dios? Mucha gente dice: entre más cerca estoy de Dios, más cosas difíciles voy a vivir, entonces mejor estoy a la distancia. Yo veo cómo sufren los siervos de Dios. O algunos que intentan acercarse y de repente empiezan a pasar situaciones adversas, dicen: no, mejor estaba cuando estaba lejos. ¿Sabes por qué? Porque cuando te acercas, Satanás intensifica la guerra, porque sabe que entre más cerca de Dios estés, más vencido Él está sobre tu vida. Y Él hará lo posible por engañarte para mantenerte lejos y que nunca descubras cuán grande puede ser si te atreves a estar cerca. Porque lo que hay de Dios para tu vida es grandeza. Pero necesitamos estar cerca para atrevernos a atravesar los desiertos y ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Ahora, la otra historia, que es la que les iba a contar al principio, pero se me cruzaron Sadrach, Mesach y Abednego, es la de Daniel. Y estaba el rey Darío y había un edicto. Y el edicto decía, porque habían unos que habían confabulado contra Daniel. ¿Y saben por qué confabularon? Porque dice la palabra que en Daniel había un espíritu superior. Y todo lo que hacía, lo hacía bien, con excelencia. Porque había un espíritu superior en él que lo hacía destacar en medio de todo un gobierno. Y tú sabes, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando tú estás tan cerca de Él, ahí donde tú trabajas, Dios puede hacerte destacar por encima de todos. Pero eso es posible cuando te acercas a Él. Cuando Él es el dueño de tu corazón, cuando Él es el centro de tu vida. Porque donde quiera que Él te haga brillar, tú harás brillar su luz para dar testimonio de su poder, y salvación llegará a los que te rodean. Y entonces
Daniel tenía este espíritu superior. Y estos dijeron: ¿cómo podemos hacer que este peque? Y no lo lograban. De todo tipo de trampas quisieron ponerle y no lograban que Daniel cayera en sus tentaciones. ¿Y saben a qué conclusión llegaron? Dijeron: ya sé, la única forma de que este hombre le falle al rey es que hagamos un edicto donde él se vea obligado a fallarle a Dios. Y como sabemos que no le va a fallar a su Dios, le va a fallar al rey. Wow. Los mismos inconversos sabían la fidelidad de Daniel hacia su Dios, que la única forma de que él le fallara al rey era invitándolo a fallarle a Dios, lo cual él jamás haría. ¿Cuál era el edicto? Que sería enviado al foso de los leones. Ahora, en mi país tenemos zoológico, ¿no? Igual que ustedes. Y ahí andan leones. El mío está un poco raquítico, ¿verdad? Pero a un raquítico ni me atrevo a entrar. Es un león. Y si está raquítico, tiene de seguro hambre. Y si entro, me va a comer, ¿sí? Y sé que físicamente yo no lo puedo vencer. Ahora, este era un foso de leones, ¿sí? Y ahí va Daniel, caminando hacia el foso, porque él no dejó de buscar a Dios. Él no dejó de adorarlo, que era lo que el edicto del rey prohibía. Y lo metieron al foso. Y yo me pongo a pensar cómo yo quisiera poder ver a Dios en esa dimensión. ¿Se imagina lo que es estar sentado en un foso de leones y estar jugando con ellos porque no le muerden? Y porque usted sabe que quien lo está haciendo es Él. ¿Se imagina ver ese poder de Dios, esa gloria de Dios manifiesta sobre su vida? Porque usted y yo decidimos adorarle a Él por encima de lo que no es eterno. A veces queremos ver milagros, iglesia. Queremos ver a Dios manifestarse, pero no estamos dispuestos a acercarnos lo suficiente para confiar y creer en Él. Ese era un momento de oscuridad que cualquiera quizás de nosotros hubiese renunciado en el momento. Dejaré de orar unos días cuando se le pase la nube al rey. Pero Daniel dijo: no, si dejo de orar, pierdo la fuente de vida que me sostiene. Y yo no quiero nada de este mundo, porque lo que he descubierto, el mundo al que pertenezco, es mucho mejor. Y no lo voy a perder. Cualquiera podría decir: quizás los leones no tenían dientes. Pero según la historia, los que le dijeron al rey que hiciera el edicto terminaron en el foso. Y dice que quedaron deshechos hasta sus huesos. Pero algo pasó. Cuando llega Darío amaba a Daniel. Y llegó triste. No durmió toda la noche. No le tocaron su música con la que él cenaba, porque tampoco cenó. Y al amanecer se fue corriendo al foso a buscar a Daniel. Y cuando vio lo que Dios había hecho, esto es lo que declaró Darío. Dijo que en el versículo 26 del capítulo 6 de Daniel, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará
hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Wow. Este era un gobierno impío del mundo. Y ahí estaba un rey decretando que no había otro Dios como el Dios de Daniel, que era el único Dios vivo, el único que podía hacer esas señales y esos prodigios en el cielo y en la tierra, el único que salva y que liberta, llevando a todos los reinos palabra de salvación y vida eterna por un hombre que se acercó lo suficiente para confiar en Él aún en medio de la oscuridad de su caminar. Somos llamados a ser luz y sal de la tierra, ¿no es cierto? Estos hombres lo fueron, y el denominador común era su cercanía con Dios, sus corazones rendidos a Dios a causa de la cercanía con Dios. Hay una historia de Jesús con sus discípulos en el libro de Juan, que cuando la estaba leyendo trajo a luz una verdad profunda. Yo quiero que te vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 6. Porque muchas veces nuestro caminar con el Señor, cuando te acercas a Él, toma ciertas curvas que parecieran no ser agradables, que parecieran donde Dios ha perdido de vista que te está poniendo en riesgo, que pareciera que a Dios se le olvidó que hay peligros o que te dejó solo. Y creo que están escritas para que tú y yo podamos descubrir que aunque Él no camina como nosotros caminamos, que aunque los caminos que a veces Él escoja para nosotros no parezcan buenos, en realidad sí lo son. Están puestas ahí para que entiendas que en tu lógica no lograrás ver los caminos de Él, que son más altos, pero siempre llevan el mismo destino: bendecirte, engrandecerte, honrarte, llenarte de vida y darte victoria. Y entonces esta historia pasa justo después que los discípulos habían dado de comer a esas 5,000 personas los pocos panes y peces que habían. La sabemos la historia, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta que nos ubiquemos en ese momento, porque habían, dice que 5,000 hombres más sus mujeres y sus niños, ¿no? Ahora, eran 12 ellos, ¿verdad? Estos 12 le dieron de comer a casi 20,000 gentes. ¿Creen ustedes que terminaron cansados? Pues yo diría que exhaustos, así como con la lengua de fuera. Y todavía Jesús les dijo: las sobras recójanlas porque no quiero que se pierdan. ¿Sí? Y entonces termina este evento y lo único que estoy pensando es dónde me acuesto, ¿verdad? Y a Jesús se le ocurre y les dice: ¿saben qué? Creo que nos vamos a ir ya a la otra ciudad, así que ustedes se adelantan, van a cruzar el mar de Capernaum, hacia Capernaum. Empiecen a remar desde ahorita. Entonces tú te quedas y dices: ¿cómo? ¿Que no se ha dado cuenta que ya no podemos ni con nosotros mismos? Y nos está enviando de noche en el mar a remar, y Él bien bonito se va a quedar aquí, ni va a ir con nosotros. Porque a veces así parece, y pareciera que Dios se ha olvidado
que tenemos límites, que nos cansamos, que quisiéramos un descansito. Dicen que el pastor Paco se parece un poco al Señor Jesús, dicen. Por ahí me contaron. Y empezamos a quejarnos, pero los discípulos obedecieron. Leamos la historia. Juan 6, versículo 15 en adelante. Pero Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esto es 5 a 6 kilómetros, y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando estoy leyendo esta historia y me pongo como en los zapatos de los discípulos, de noche, oscuro, ese viento empezó a soplar tan recio que casi volcaba la barca. Y ellos tenían miedo de morir. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando mi segundo hijo tenía unos 4 o 5 meses, fuimos a una isla y en la lancha en la que íbamos, el muchacho como que era inexperto, porque justo en esa zona hay una parte del mar donde 2 corrientes se unen y es prohibido para cualquier pescador, cualquier persona que navegue en esas aguas, meterse a ese lugar, porque es imposible que una lancha salga de ahí y la gente quede con vida. Es muy peligroso. Pero este chiquito lo primero que hizo fue meterse a ese lugar. Estábamos muy cerca ya de la isla y la gente empezó a salir afuera de sus casas y nos miraban con espanto. Nuestra lancha se levantaba casi a un ángulo de 45 grados y sentíamos que en cualquier segundo iba a volcar y todos nosotros caeríamos al agua. Y mi preocupación era mi bebé de 6 meses y la chiquita que tenía 2 años y fracción. Y estábamos pensando, ¿cómo los podemos salvar? A ellos por lo menos. Y dentro de mí decía, bueno, voy a volver a ver al joven que está manejando la lancha, porque si él está tranquilo es que vamos a salir, pero si él está afligido estamos perdidos. Y cuando yo lo vuelvo a ver, el hombre era blanco papel. Yo dije, estamos perdidos. La angustia que yo sentía era inigualable. El pavor a ver a mis hijos fallecer ahogados era horrible. Había un miedo espantoso. Y yo puedo pensar y decir lo que los discípulos podían estar sintiendo en ese momento. Pero hay algo interesante, dice que estaba oscuro y dice el versículo que vieron a Jesús acercarse, ¿no es cierto? Era de noche, estaba oscuro. Hace más de 2000 años no había luz eléctrica. Había viento que soplaba y si habían candelas encendidas, de seguro estaban apagadas. Era imposible reconocer quién venía. Ahora, ¿quién escribió este relato? Juan, ¿sí? El discípulo amado, ¿sí? Porque cuando usted lee este mismo relato en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, usted encontrará que Marcos y Mateo dijeron: viene un fantasma.
¿Por qué Marcos y Mateo vieron un fantasma y Juan supo que era Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Váyase conmigo a Juan, siempre más adelante, capítulo 13, y lea conmigo versículos 23 al 25, la parte A del 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús. Aquí está Juan. Y su relación con Jesús era tan cercana que él estaba recostado en el pecho de Jesús. Ahora, yo quisiera pedir 2 sillas, si me pueden hacer el favor. 2 hombres fuertes y valientes que vengan, cada uno con una silla. Gracias. Vengan aquí, por favor. Gracias. ¿Se puede sentar, por favor? Póngale a la par, por favor, hermano. ¿Se puede sentar también? Apégate a la silla, por favor. Él va a ser Juan y él va a ser Jesús. Tome la posición de Juan, por favor. Pero de verdad, más metido. Bien. Métase, mamá. Abrácelo. Como que no se ve muy macho, ¿verdad? Ahí quédese. Peligroso. ¿Cuántos de nosotros, por conceptos cerrados, no buscamos esa cercanía? Y cuando estamos en lugares oscuros de tormenta, vemos fantasmas, pero no vemos a Jesús. Andamos con Él, pero no lo vemos, porque por alguna razón guardamos distancia. Ahí estaba Pedro queriendo saber el chisme de quién era el que iba a traicionar, pero no se atrevía a preguntarle. Era mejor, le hacía señas, dice, vos preguntale. Vos tenés confianza, vos estás bien cerquita de él, tú pregúntale. Pero Juan estuvo dispuesto a quebrar cualquier barrera, aún aquella que pudieran decir que no era hombre suficiente por la forma en que se le acercaba, aún aquella que muchos dicen, y ese metido que se cree que está tan cerca de él. No le importó la crítica, no le importó la opinión de nadie. A él le importó que ahí estaba el Mesías, el Salvador, el Redentor, el dador de vida, el único que cambia, que restaura, que da fuerza, poder, autoridad, honra y engrandece. Y dijo, yo voy a estar tan cerca de él como pueda, no importa lo que digan. Y cuando llegó la oscuridad, él pudo ver que era Jesús que se acercaba. Gracias. Yo quiero ver a Jesús en mis días de oscuridad, para no apartarme de Él, para no perder el rumbo, para no perder la fe, para no perder las fuerzas que en esos momentos somos tan vulnerables a perder, para no olvidarme quién está conmigo, para ver su gloria manifiesta y no dejar que la historia escriba de mí, sino que Él escriba de mí una historia. Porque dice la palabra que cuando Él llegó tenían miedo, ¿verdad? Y Él les dijo, yo soy. ¿Sabe qué es que Él diga yo soy? Él les está diciendo, no temas porque yo soy tu escudo, no temas porque yo peleo tus batallas, no temas porque yo soy el que levanto tu cabeza, no temas porque yo soy el proveedor, no temas porque yo soy el que sana si estás enfermo, no temas porque yo soy el alfa y la omega de tu vida y nadie tiene autoridad sobre mí y yo tengo autoridad sobre ti. Yo soy el refugio, yo soy el castillo fuerte. Yo soy. ¿Y sabes qué pasó?
Dice la palabra que enseguida estaban en la orilla. ¿Cuántas veces en tus fuerzas quieres llegar a la orilla y no puedes? Y estás cansado del camino. Y el Señor dice: si tan siquiera te acercaras a mí lo suficiente para ver mi poder llevarte a la orilla. Porque hubo un milagro instantáneo. Estaban en medio del mar y en un instante llegaron a la orilla. Iglesia, ¿qué estamos esperando? Acerquémonos a Él con corazones abiertos y descubramos lo que muchos ya han descubierto: a ese Dios poderoso, majestuoso y real en tu vida personal, en tu vida de hombre, en tu vida de mujer, en tu vida de hijo, en tu vida de padre, de madre, en tu vida de familia, en tu vida de negocios, como empleado. Deja que sea Él el que te honre, porque solo cerca de Él lo podrás ver cuando sea difícil ver, porque lo conocerás y hasta su silueta reconocerás en medio de la oscuridad. Tengo 24 años de ser cristiana. Antes de eso fui testigo de Jehová. Soy un milagro completo. Los primeros 3 años llegué a la iglesia y me convertí a una religión. Me hice de la religión cristiana evangélica. ¿Y sabe cuál es esa? La que usted va a todos los servicios, porque si no va puede perder la salvación. En la que usted empieza a cantar alabanzas hermosas y llora y se emociona. A la que usted la falda que la tenía un poco arriba la baja abajo de la rodilla. Y en la que usted empieza a orar, sí, desayuno, comida y cena. Pero su vida sigue igual. Su corazón sigue lleno de la basura que el mundo nos metió. 3 años más tarde descubrí que no se puede ser cristiano sin estar cerca del corazón de Dios. Y para estar cerca de su corazón necesito apartar tiempos a solas con Él y hablar con Él, abrirle mi corazón. Recuerdo que cuando entendí este principio bíblico que se predicó por un pastor invitado a nuestra casa, porque teníamos casa de oración, éramos líderes. Dios tuvo misericordia de esa gente. Pues, ¿cómo podíamos ser líderes si no conocíamos a Dios, solo religión? Y habló sobre este principio y Dios penetró mi corazón. Al día siguiente, esa noche, yo hice pacto con Dios y le dije: quiero ser tu amiga, quiero conocerte íntimamente y voy a apartar 1 hora diaria para estar contigo. Obviamente no sabía lo que hacía, porque después de 5 minutos no tenía nada más que decir. Y esos 55 minutos me acusaban y me decían: y eres cristiana y ni orar sabes, qué vergüenza. Y era horrible. Ese silencio era un tormento que reflejaba mi condición. Y entonces dije: ya sé lo que voy a hacer, le voy a decir te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, para no oír el silencio. Después me di cuenta que no lo amaba, pero por alguna razón que solo la puedo explicar como gracia y misericordia, seguí llegando a ese lugar que había apartado para estar con Él. Y me encerraba 1 hora. Era tortura para mí, porque de 5 minutos no pasaba, pero mi corazón estaba convencido y yo lo necesitaba cerca. Y un día, por primera vez, discerní su voz y me
empezó a inundar con respuestas para mi vida. Y a partir de ese día cautivó mi corazón y me mostró las basuras que llevaba por dentro. Pero al mismo tiempo yo pude ver como en visión sus ojos. Y aunque él hablaba de mi prepotencia, hablaba de mi orgullo, de mi altivez, sus ojos transmitían un amor profundo que yo no podía entender. Yo no podía entender cómo él, al ver que yo tenía odio en mi corazón, amargura, rencor, me podía seguir viendo con esa mirada tan intensa de amor. Y fue ese amor que vi en sus ojos que me cautivó mucho más. Y empecé a rendirme un día a la vez. Y entré en el proceso de regeneración por el poder del Espíritu, que es el trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Uno de sus trabajos, pero el más importante para mí. De ese tiempo han pasado 21 años. Y cada cierto tiempo el Señor llega a limpiar las hojas de la viña. Y la limpieza no es agradable, pero cada vez que me limpia puedo verlo más claramente y acercarme un poco más. Cada vez que me acerco más, me transforma más. En 2004 yo hice una conferencia, la segunda conferencia nacional para mujeres en mi país. Y todas estas cosas que yo he hecho, las he hecho solo porque Él me lo ha pedido. Nunca lo busqué. Soy de las mujeres que nunca pidió unción. Oh, pero estaba cerca del que unge. Y fue inevitable que su unción cayera sobre mí. Soy de las mujeres que nunca pidió ministerio, pero estando ahí encontré mi propósito y mi llamado. Pero gracias a Dios estaba más apasionada por el que llama que por el llamado. Y nunca el llamado ha tomado el lugar de Dios en mi corazón. Él es primero. Y entonces ese año, estas conferencias, esta costó $120,000. Y Dios me pedía que las hiciera gratuitas. Dios tiene un humor muy, muy interesante. Pero en su humor se revela, se glorifica y expande tu fe. Extiende tus estacas. Te saca de los límites humanos y te mete en lo ilimitado de su reino. Y entonces aprendí a creerle a Dios. Y con $10 en mi bolsa hacía eventos de $120,000 de costo gratuitos. Llegaron 10,000 mujeres. Y para ese día del evento había un rojo de $27,500. Pero yo había visto a ese Dios hacerlo un año antes. Dije, ¿qué es eso para Dios? Nada. Con 10,000 a $2.50, a $3 cada uno, salimos en la ofrenda, ¿no? Pues oramos por la ofrenda. Y me dan el reporte de la ofrenda y se había reunido $1,300 de ofrenda. Señor, voy a tener fe por una segunda ofrenda. Vamos a pedir una segunda ofrenda. Tócalos. Se suma la segunda ofrenda y se completó con la segunda ofrenda $2,500. Y recuerdo decirle a Dios, aquí es donde no te entiendo. A ti se te ocurrió llamarme, a mí ni se me había ocurrido. Feliz estaba en mi casa. A ti se te ocurre hacerla gratuita, a mí jamás se me hubiera ocurrido. Y hoy me dejas en este rollo, que tendré que vender hot dogs hasta que Cristo venga para pagarlo. ¿Cómo me vas a sacar de aquí?
todo el mundo se va tranquilo para la casa y yo me voy a quedar con esta deuda. No te entiendo. Estaba enojada con Dios. Me subí a la tarima porque yo cerraba el evento y el último tema era cómo permanecer firmes en victoria. Yo ni quería predicarlo. Y me fui a una esquina, habían unas pastoras arriba de la tarima. Yo estaba llorando, pero cuando lloras por enojo, ¿sí? Ahí, peleando con Dios. Las pastoras dicen que decían: qué ungida está, mírenla cómo se quebranta. Juzgamos las cosas por lo que vemos, pero lo que no vemos es el corazón, ¿no es cierto? El Señor me trajo a memoria una palabra que me había enseñado un tiempo atrás y me dijo: este es el tiempo de vivirla. Si estás cargada y abatida, dame gracias, pero no gracias por el problema, gracias porque yo soy. Gracias porque estoy contigo. Gracias porque no te dejaré. Gracias porque caminaré contigo este desierto y yo levantaré tu cabeza y yo proveeré. Y empecé a dar gracias. Y el resultado fue esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y me levanté con nuevas fuerzas y prediqué con toda la autoridad del Espíritu. Pero me quedé con una duda. Esta deuda la has dejado. Quiero saber por qué. Quiero entender tu corazón, Señor. Al día siguiente habíamos invitado a este ministro de la palabra, él se llama Lee Grady, a predicar en nuestra iglesia, y yo estaba interpretando el mensaje del inglés al español. Y él contó una historia que ya tiene más de 11 años de que él la vivió, y es en China comunista. Y él se reunió con los 50 líderes de la iglesia clandestina en China comunista. Hombres que viven en la clandestinidad para que no los lleven presos. Y representaban ellos en aquel entonces 3 millones de cristianos. Cada uno de ellos había sido torturado más de 3 o 4 veces por las autoridades de su país a causa de servirle a Dios. Y Lee dijo esto: nunca he conocido gente más feliz sobre la faz de la tierra. Era un hombre que en ese entonces era editor de la revista Charisma de Strand Communications de Estados Unidos, y viajaba por todo el mundo conociendo cristianos. Y dijo: nunca he conocido cristianos más felices que estos. Pero en su corazón occidental, donde hay libertad para el evangelio, tenía que preguntar cuando si Dios les había hablado a ellos de que caería el comunismo para darle libertad al evangelio. Ellos contestaron muy alegres y le dijeron: sí, ya Dios nos habló. Y Lee se llenó de alegría y le dijeron: Dios nos dijo que caería y nos dio instrucciones de qué vamos a hacer. Y nos dijo que nos íbamos a ir a las tierras musulmanas a predicar el evangelio y que ahí nos van a matar por causa del evangelio. Con sonrisa, con gozo. Y cuando él dijo esto, el Espíritu Santo empezó a hablarme y me dijo: Cristi, yo sé que me amas, pero no lo suficiente. No lo suficiente para permanecer firme hasta que yo venga por la iglesia. $25,000 te hicieron pensar en que sería mejor no servirme y no cumplir tu llamado y tu propósito. $25,000 te enojaron conmigo. Si alguien viniera hoy, me dijo, y pusiera una pistola en tu cráneo, quiero decirte, hija, que me negarías. Yo empecé a llorar intensamente. Liz se me queda viendo y me dice: ¿estás bien? Y yo, pues sí que yo no sé cómo hacía. Yo estaba traduciendo y Dios me estaba hablando a mí. Solo Él puede hacer eso. ¿De dónde
podía yo decirle a Dios que Él no tenía razón si un día atrás yo había visto la reacción de mi corazón? Yo sabía que Él estaba hablando verdad y entendí que esos $25,000 no se trataban de una deuda, se trataban de mi salvación. Se trataban de sacarme de ese lugar para llevarme a un lugar más alto. Se trataban de reflejar el engaño del corazón para que la verdad y la luz trajeran libertad. Le dije: Señor, enséñame a amarte de esa manera. 11 años han pasado y estoy dispuesta a morir por Él, porque no encuentro una vida fuera de Dios. He perdido todo por serle fiel a Él. El día que decidí perderlo todo por ser fiel a Él, le dije: estoy en esta circunstancia dolorosa y yo lo decidí porque te amo. No es tu culpa, es mi decisión amarte y serte fiel, y quiero caminar contigo hasta el fin de mis días. Cuando estás cerca de su corazón, el enemigo no logrará ganar la batalla. El engaño de tu corazón no va a ganar la batalla. Él va a ganar siempre, y en Él encontrarás las fuerzas para vencer. En 6 meses se habían pagado los $25,000. 6 meses Él había provisto, pero mi vida jamás volvió a ser la misma. Eso no vale $25,000. Eso vale la cruz. Él murió. Ese es el valor de tu vida, la muerte de Cristo. Y murió para que estés cerca de su corazón y sea posible vencer, avanzar y permanecer firmes hasta que Él venga por su iglesia. Ponte de pie, iglesia. Aquí estamos, Señor, a tus pies, y percibo en mi espíritu que hay muchos aquí que han estado viviendo tiempos de tormenta, de oscuridad, y hoy te vieron a ti en su lugar de oscuridad. Hoy se hizo luz en ellos, una luz que va a penetrar hasta traer libertad y victoria. Una luz que va a determinar el curso de su caminar en ti. Una luz que desatará la fortaleza y el poder del reino de los cielos. Y veo al enemigo debajo de sus pies. ¿Cómo no amarte, Señor, si siempre vienes a nuestro encuentro para rescatarnos, para liberarnos, para recordarnos del camino, del pacto que hiciste con nosotros y que nos invitaste a hacer contigo? Pacto de amor, pacto de intimidad, pacto de espíritu. Aquí estamos hoy, Señor, decididos a no volver atrás, decididos a pararnos frente a nuestro horno de fuego, a nuestro pozo de leones, o a atravesar el mar en medio de la noche, en la oscuridad, porque sabemos que tú vendrás a nuestro encuentro. Creeremos en ti, confiaremos en ti y nos acercaremos a tu corazón cada vez más para descubrirte y amarte cada día más.
Si tú quieres hacer esto, si tú quieres vivir este tipo de relación con Él y descubrir esa vida sorprendente que Él tiene para ti. Porque si yo estoy aquí hoy, es porque Él lo hizo posible. Es porque Él ha abierto el camino. Que un día entendí que no hay un mejor lugar que estar a sus pies y cerca de su corazón. Y si quieres hacerlo, usa el frente de este lugar y póstrate delante de su presencia y renueva tu pacto con Él. Dile: no más estaré lejos de ti, no más estaré sin tener una cercanía contigo, sin tener intimidad contigo. Te buscaré. Quiero más de ti. No seré cristiano de domingo, ni cristiano de entre semana. Seré un hijo tuyo que te buscará siempre, que abrirá su corazón a ti para ver el tuyo abrirse delante de mí y llevarme de gloria en gloria a lugares más altos, a niveles más altos del Espíritu, a una vida sobrenatural en ti. Los leones cerrarán su boca, el fuego no me quemará, la oscuridad de la noche no impedirá que te vea, y los milagros sorprendentes llegarán a mi vida. Pero aunque sé que tú serás fiel, te amaré en todo tiempo, porque no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Porque eres bueno, porque eres Dios de amor, y tu amor nunca se apartará de nosotros. Porque no importa la oscuridad donde mi alma haya llegado, ahí llegarás y la sacarás a la luz admirable. Limpiarás cualquier cosa que contamine mi alma y me harás resplandecer con tu luz admirable. Quiero estar tan cerca de ti que cuando me engrandezcas, otros puedan verte y puedan reconocer de la misma manera que Darío reconoció al único Dios viviente, al único Dios de poder. Perdóname, Señor, porque no me di cuenta en qué momento dejé de acercarme a tu corazón. Espíritu Santo, ayúdame en este compromiso que hago con Dios. Tráeme a memoria mi pacto. Recuérdame día a día que tengo que acercarme a tu corazón, porque es lo mejor que puedo hacer para con mi vida. Ahí están mis éxitos, ahí están mis victorias, ahí está la luz que necesito para llegar a la meta y no salirme del camino. Tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. Y que cuando leamos las Escrituras, el mismo espíritu de revelación que había sobre Jesús sea puesto sobre este cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús, para que la palabra viva fluya y cause vida en todo aquel que la coma y la beba. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo, porque nunca, nunca nos dejarás y siempre estás tocando a la puerta para entrar
a cenar conmigo. Y lo único que tengo que hacer es abrirla y estar dispuesto a tener tiempos a solas contigo. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Salvador. Recibe nuestros corazones rendidos a ti como adoración y olor fragante delante de tu trono. Y sorprende a esta iglesia con más de ti, Señor. Más de ti. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Porque no se trata solamente de predicar. Se trata de intimar contigo, de conocer tu corazón, de dejarte vivir en nosotros. Se trata de que tú tienes tesoros que quieres depositar y potenciar en nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias.